Hola mis queridos oyentes. Escriban en los comentarios desde qué ciudad o país nos están escuchando. Y no olviden suscribirse y dar like. Disfruten de la escucha. Doreen, la chica en un brillante traje de baile, fue prima ballerina en el famoso Teatro Aurora, que se alzaba sobre las calles iluminadas de Nueva Babilonia. Su gracia en el escenario era legendaria, y sus actuaciones atraían a innumerables ricos e influyentes admiradores. Cada noche, cuando salía a saludar, la cubrían de flores, y los palcos estaban llenos de poderosos del mundo, ansiosos por al menos un vistazo fugaz. Pero Doreen, a pesar de toda esa magnificencia exterior, vivía solo para el baile. Su único objetivo era mantener su estatus en la cima, no por la fama o la riqueza, sino por su madre. La pierna de su madre, Mary, había sido afectada por una enfermedad rara, y solo el estatus de Doreen en el teatro les aseguraba tratamiento y alojamiento gratuitos. Cada paso, cada pirueta era una oración, un intento de mantener el frágil mundo que habían construido. El sudor frío corría por su espalda cuando el paraguas caía, aplastando el hueso. El sonido se ahogaba en la música, pero Doreen lo escuchaba dentro de sí misma, resonando en cada célula de su cuerpo. Así terminó su danza. Así comenzó su guerra. La ira nublaba su visión. Vio a Marcus y Stella, sus rostros riendo, y cada risa era como un golpe. Una rabia, nunca antes vista, inundó a Doreen. Golpeaba con el paraguas, sin distinguir hacia dónde, sintiendo cómo el dolor de su pierna rota se transformaba en esta ciega y devastadora fuerza. Se detuvo cuando vio en los ojos de Stella un puro y animal horror. Luego, pánico. ¿Qué había hecho? Pensamientos de prisión, de su madre, de una vida perdida pasaron como un torbellino. Arrojó el paraguas y salió corriendo del teatro, sin prestar atención al camino. Corrió hasta que sus pulmones ardían y su cabeza zumbaba por la adrenalina. Solo al estar a una distancia segura, marcó el número de la ambulancia, informando sobre el incidente en el teatro, sin dar su nombre. Cayendo de rodillas en un oscuro callejón, intentó recuperar el aliento, pero el aire parecía demasiado denso. Cuando Doreen recobró el conocimiento, estaba tendida en una cama de hospital, deslumbrada por la luz brillante. Su pierna estaba inmovilizada con varillas metálicas. Cada nervio gritaba de dolor, recordándole la reciente operación. No necesitaba que le explicaran lo que había sucedido. En ese momento entendió. Su carrera, toda su vida, todo por lo que había trabajado tan duro, había terminado. El mundo, tan brillante y dinámico unas horas antes, ahora parecía opaco e inmóvil. Los dolores fantasma resonaban en sus pies, como si aún estuvieran bailando, pero su cuerpo estaba atado a la cama. Los días se fusionaban en una pesadilla interminable, llena de dolor, desesperación y un sentido de total inutilidad. Pensamientos de simplemente desaparecer, disolverse, cruzaban su mente, pero la imagen de su madre, su rostro frágil, mantenía a Doreen al borde del abismo. Veía a su madre esperándola, confiando en ella, y esa esperanza era para Doreen un ancla pesada, pero necesaria. 3 meses después, Doreen fue dada de alta del hospital. Podía caminar, pero cada paso venía acompañado de dolor fantasma y recordaba lo que se había perdido. Al regresar a casa, encontró en la sala a un hombre que no había visto en mucho tiempo. Era su tío, Adam, hermano de su madre. Adam era el subdirector de la Oficina de Seguridad Nacional, una poderosa y misteriosa organización, cuya existencia se sentía como un viento frío, incluso en los círculos más altos de Nueva Babilonia. Su trabajo lo mantenía constantemente ocupado, y rara vez los visitaba. Doreen, acostumbrada a los rituales de hospitalidad, puso a hervir agua,
Mientras servía el té aromático, Adam habló con una voz profunda y envolvente. Doreen, he oído sobre tu desgracia. Lo siento. Pero tal vez pueda ayudarte. Hay una oportunidad. Colocó un delgado sobre en la mesa y se levantó. Mira esto cuando estés lista. Con estas palabras, salió, dejando tras de sí solo un ligero aroma de caro perfume y una sensación de cosas no dichas. Doreen regresó a su habitación. El sobre yacía sobre la mesa, como un visitante no deseado. Dentro encontró un viejo grabador de casete y un montón de fotografías. Su corazón latía más rápido. Ella presionó el botón de reproducción. De los altavoces fluyeron las voces. Eran Marcus, su expareja, y Stella, otra bailarina del teatro. Su conversación era horriblemente franca. Marcus, ¿estás segura de que esto funcionará? No quiero problemas. Stella, no seas cobarde. Ella es demasiado segura de sí misma. Esta es nuestra oportunidad. Cuando ella no esté, el lugar será mío, y tú obtendrás todo lo que te prometí. La voz de Stella, tan dulce en el escenario, ahora sonaba como veneno, filtrándose en cada célula de Doreen. Doreen sintió como un frío rencor se deslizaba por sus venas. No era un accidente. Era un ataque deliberado y cruel. Su carrera de baile, su futuro, la salud de su madre, todo estaba destruido por la envidia. Las manos de Doreen temblaban, su visión se nublaba, su mente casi la abandonaba. Apenas era consciente de lo que hacía. La imagen de Marcus y Stella riéndose de su dolor provocó en ella una ola de odio sin precedentes. Al regresar a casa después de haber llamado a la ambulancia, encontró a su madre en el suelo, retorciéndose de dolor. Mary yacía, presionando su mano contra el pecho, su rostro pálido. «Doreen, los medicamentos», susurró con dificultad. «¿Qué pasó?», preguntó Doreen, sintiendo cómo todo se contraía dentro de ella. «El teatro. Ellos han dejado de pagar», respondió su madre, su voz temblando. La enfermera se fue. El horror se apoderó de Doreen. El Teatro Aurora, que siempre había cubierto los gastos de tratamiento y de la enfermera para su madre, había detenido todos los pagos. Sin la enfermera, Mary no podía manejarlo. No podían quedarse en la ciudad. Su frágil mundo se había derrumbado por completo. Las palabras de su madre: «No te cierres todas las puertas de escape. Nunca», resonaron en la cabeza de Doreen, pero en ese momento le parecían solo un buen consejo, no una predicción de su vida futura. La desesperación hizo que Doreen pensara rápido. Necesitaba a Adam. Él era su única esperanza. Encontró el número de su móvil en una vieja libreta y marcó. «Tío Adam, necesito ayuda. Urgente. Mi madre...» La voz de Adam era tranquila, indiferente, como siempre. Sabía de lo que ella era capaz y estaba listo para aprovecharlo. «Ven al Hotel Orion, el viernes a las 9 de la noche», dijo. «Nos encontraremos en el bar». Doreen sabía que Adam no hacía nada sin motivo. Era un tiburón en un océano de intrigas. Y ni siquiera a su sobrina la ayudaba gratis. Por cada favor se requería un favor a cambio. A la hora señalada, Doreen entró en el lujoso vestíbulo del Hotel Orion. En el bar reinaba una atmósfera tenue, mezclándose los aromas de bebidas caras y finos cigarros. Adam la esperaba en una mesa en el centro del salón. Estaba vestido impecablemente. Su mirada recorría a Doreen, evaluándola. «He preparado algo para ti», dijo Adam, señalando un vestido que yacía sobre una silla. «Tómate un baño, ponte esto y siéntate en esa mesa. Es la más destacada».
Dorin obedeció. Subió a la habitación que Adam le había indicado. El vestido que yacía sobre la cama era de un rojo oscuro, ajustado, con un escote profundo, completamente fuera de su estilo. Tras tomar un baño se lo puso. El escote profundo y la silueta ajustada acentuaban cada curva de su cuerpo. En el espejo, no vio a sí misma, sino una imagen creada por alguien más, la imagen de un cebo. Los ecos de la bailarina que alguna vez solo usó un ligero leotardo parecían un recuerdo lejano. Al regresar al bar, ocupó la mesa indicada. Pronto, un hombre entró en el salón. Enorme, con una presencia autoritaria. Su mirada vagaba entre los presentes. Era Dimitri, un magnate del petróleo, cuyo nombre era sinónimo de riqueza incalculable e influencia ilimitada. Lo acompañaban dos guardaespaldas que lo seguían como sombras. Dorin conocía su tarea: atraer su atención. Lo hizo simplemente existiendo. Su belleza, su aura, su soledad en la mesa. Todo era un imán. Dmitri la notó. Su mirada se detuvo en ella, evaluándola. Luego se levantó y se acercó a su mesa. «¿Estás sola?» Su voz era áspera, pero segura. Dorin sonrió. Su sonrisa era invitante. «Quizás. Ya no». Comenzaron a charlar. Dimitri era directo, casi grosero, pero Dorin sabía mantener la máscara. Después de un tiempo, él propuso subir a su habitación. Ella aceptó. En la habitación, Dimitri pasó inmediatamente a la acción. Fue brusco. Sus toques eran insistentes. Dorin se sentía como una muñeca, pero sabía que debía resistir. Tenía que esperar el momento en que él se distrajera para cambiar su teléfono. Sin embargo, Dimitri no le daba ni un segundo de tranquilidad. Era demasiado insistente. De repente, en ese momento tenso, Dorin vio un movimiento detrás de Dmitri. Una figura vestida de oscuro, con un casco de motocicleta en la cabeza, entró en la habitación sin hacer ruido. En la mano del asesino había un delgado y brillante cable. Sin hacer un solo sonido, como un fantasma, envolvió el cable alrededor del cuello de Dmitri. El magnate se sacudió. Sus ojos se agrandaron de terror, pero en un instante se desplomó y cayó. Dorin se quedó paralizada. Su corazón se detuvo. El horror la inmovilizó, pero sabía. Debía actuar. El asesino se volvió hacia ella. Sus ojos a través de la visera del casco eran fríos y sin vida. Asintió. Y Dorin comprendió que debía seguirlo. Sacó una pistola con silenciador y disparó a la cerradura de la puerta, abriéndola sin ruido. Juntos bajaron al estacionamiento subterráneo del hotel. Los guardaespaldas de Dimitri ya yacían en el suelo. El asesino era increíblemente rápido y efectivo. Asintió hacia una poderosa motocicleta. Dorin se subió detrás de él. La motocicleta se lanzó a través de los túneles, llevándolos más adentro del hotel, a una zona secreta. Cuando se detuvieron, el asesino se quitó el casco. Debajo había un rostro familiar. Era Arthur, uno de los oficiales más jóvenes y talentosos de la Oficina de Seguridad Nacional, a quien Dorin había visto una vez en la sede cuando visitaba a su tío. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió y entró Adam. Parecía otra persona. Su rostro, normalmente sereno, estaba distorsionado por una fría y despiadada determinación. Sus ojos, usualmente cubiertos por un velo de cansancio, ahora ardían con un fuego helado. «Dorin», comenzó Adam. Su voz carecía de la calidez habitual. «Has visto demasiado. Has visto a Arthur en acción. Has visto su rostro.
Tienes solo dos opciones. Hizo una pausa. Su mirada la atravesó. O te irás a un entrenamiento profesional y te convertirás en agente de la Oficina de Seguridad Nacional. O tu vida terminará aquí y ahora. Doreen sabía que no tenía elección. La elección era solo una ilusión. Asintió. Está bien. Antes de irse a entrenar, Doreen pidió permiso para despedirse de su madre. Era lo último que la unía a su vida pasada. Mary, debilitada por la enfermedad, yacía en la cama. Sus ojos estaban llenos de sabiduría y tristeza. «Mi querida Doreen», susurró Mary, levantando con dificultad la mano para acariciarle la mejilla. «Con tu tío Adam. Debes protegerte. No te cierres todas las puertas de escape. Nunca». Estas palabras se convirtieron en su mantra. Resonaban en su cabeza mientras el automóvil que recogía a Doreen se precipitaba por la carretera nevada. El bosque se extendía en interminables masas de árboles oscuros, y la nieve cubría todo con un manto blanco. Sabía que después de este viaje, su vida cambiaría para siempre. El camino de regreso estaba cortado. Doreen fue llevada a una tierra dura y fría, a la Escuela Militar Secreta número 4, ubicada en el corazón de la inhóspita tierra de Siberia. Era un lugar del que solo se susurraba entre los elegidos, un lugar donde nacían los fantasmas que servían a su país. El aire aquí era tan cortante que parecía cortar los pulmones, y las vastas extensiones de nieve presionaban con su silencio. El único sonido era el susurro del viento, que dispersaba el polvo helado. Las recibió la instructora Ana, una mujer con una mirada de hierro y un cuerpo esculpido en acero. Su voz era como el hielo, y sus movimientos eran precisos y despiadados. Le entregó a Doreen un folleto. Reglas de la escuela. Bajo ninguna circunstancia, comenzó Ana, debes revelar tu verdadero nombre, ni ninguna otra información personal. Aquí eres nadie. Todos los estudiantes son llamados gorriones. Eres jóvenes hombres y mujeres, recogidos de todos los rincones del país, desechos de la sociedad. Pero de ahora en adelante, herramientas de la oficina. Una de las lecciones principales que debían aprender era cómo encontrar las debilidades del oponente y utilizarlas. Cuando la instructora Ana terminó de hablar, llamó a Doreen y a otro estudiante, un hombre alto y musculoso llamado Víctor, al frente de la clase. «Desnúdense», ordenó Ana. Su voz no admitía objeciones, hasta quedar en cueros, frente a todos. Doreen sintió como una ola de vergüenza recorría su cuerpo, seguida de un frío helado de ira. Su corazón latía con indignación. Ella era bailarina. Su cuerpo era un instrumento de arte, no un objeto de humillación. Cada músculo se tensó en un protesto mudo. Cerró los puños, sintiendo cómo las uñas se clavaban en sus palmas. Desde el momento en que nacieron, continuó Ana, su mirada fija en Doreen, sus cuerpos pertenecen al país. Para retribuir al país deben olvidar su orgullo, su moral. De ahora en adelante, son propiedad de la oficina. Su cuerpo es un arma, y un arma no debe tener vergüenza. Doreen, lentamente, con una dignidad que aún no había perdido del todo, se quitó el uniforme. Cada mirada, cada susurro en la clase, era como un golpe para ella. Se quedó desnuda, sintiéndose absolutamente vulnerable, pero al mismo tiempo algo dentro de ella hizo clic. Era el momento en que su antiguo yo, la bailarina, llena de gracia y ternura, comenzaba a morir, dando paso a algo nuevo, más firme, más peligroso. La humillación era una herramienta, y sintió cómo la estaba forjando. Después de esa lección,
Comenzaron las verdaderas torturas. No solo aprendía todo, sino que vivía cada entrenamiento como una prueba de resistencia. Las cargas físicas eran insoportables. Correr por bosques nevados hasta el agotamiento, sparring hasta sangrar, donde cada golpe era real, no un ejercicio. Su cuerpo, acostumbrado a los movimientos elegantes del ballet, ahora se rompía y se forjaba, convirtiéndose en una máquina de matar. Las torturas psicológicas eran aún más aterradoras. Privación del sueño, presión constante, simulaciones de interrogatorios donde la obligaban a revelar sus miedos más profundos. Doreen luchaba contra el insomnio con pesadillas donde el escenario del Teatro Aurora se convertía en un campo de batalla y la música en gritos. Dudaba de sí misma, de su elección, pero cada vez que la desesperación la invadía, recordaba a su madre, sus palabras. No te cierres todas las puertas de escape. Esa voz, la voz de su madre, era el único hilo que la unía con el pasado, con la humanidad. Además de las lecciones para olvidar el orgullo, Doreen aprendía de todo. A disparar con cualquier tipo de arma, a forzar cerraduras, a espiar, a pelear cuerpo a cuerpo. Absorbía el conocimiento como una esponja. Como había predicho su tío Adam, Doreen resultó ser una espía nata. Cada materia le resultaba fácil. Superaba a todos. Pero eso mismo provocaba envidia y hostilidad. Un día, mientras Doreen se duchaba en la ducha común, el desnudo Víctor, el mismo estudiante que había estado a su lado en la primera clase, de repente la empujó contra la pared. Sus ojos ardían de lujuria y rabia. Desde hacía tiempo estaba descontento con Doreen. Envidiaba su éxito. Y ahora quería humillarla, someterla con métodos sucios. ¿Crees que eres mejor que todos?, gruñó, presionándola contra el frío azulejo. Pero Doreen no era una presa fácil. Durante su entrenamiento se había vuelto más dura que el acero. Sus instintos, agudizados por el entrenamiento, reaccionaron al instante. Agarró un rascador de acero para limpiar el suelo que estaba cerca, y con una fuerza increíble lo golpeó en la cabeza. Víctor cayó al suelo, gimiendo. Este incidente llevó a que Doreen fuera llamada a la oficina del director de la escuela, un hombre canoso y severo, cuyos ojos parecían ver a través de ella. Pero para su sorpresa, él no la reprendió por atacar a un compañero. Simplemente escuchó atentamente mientras Doreen contaba. Sin embargo, la instructora Ana no dejó esto así. En la siguiente clase, llamó a Doreen al frente y luego llamó a Víctor. «Doreen», dijo Ana. Su voz era impasible. «Dale lo que realmente quería». Víctor, que ya se había recuperado pero lucía desaliñado, sonrió. «Date la vuelta», ordenó a Doreen. Pero Doreen se negó. Miró a Víctor directamente a los ojos. Luego, lentamente, desabrochó su uniforme y se quitó toda la ropa, quedando desnuda frente a él. En su mirada no había ni vergüenza ni miedo, solo una fría y penetrante determinación. No era un acto de humillación, sino una demostración de absoluto control sobre sí misma y sobre la situación. Ella entendía que Víctor no deseaba su cuerpo, sino el poder. Quería dominar, y cuando ella le privó de esa posibilidad, él se volvió impotente. No vio un objeto de deseo, sino algo mucho más peligroso. Una persona que se poseía completamente, que no temía nada, ni siquiera la humillación. Rápidamente se puso los pantalones y se fue, como un derrotado. El director de la escuela estaba impresionado. Vio que Doreen había dominado el arte de leer los pensamientos ajenos y de manipular. Decidió que estaba lista. Le permitió terminar la escuela antes de tiempo y la envió de regreso a Nueva Babilonia. Tan pronto como Doreen llegó a casa, sonó el teléfono. Era Adam.
Concertó una cita en un restaurante. Cuando Doreen llegó, Adam ya la estaba esperando en una mesa en la esquina. «Felicidades, Doreen», dijo él, sonriendo apenas. «Has pasado la prueba. Tengo tu primera misión». Le entregó una carpeta. Hace unos meses, Nash, un agente de la Agencia Central de Inteligencia, se había reunido en secreto con su informante en un parque en la antigua Roma para intercambiar información. En el momento en que estaban realizando el intercambio, un patrullero policial pasó por allí. Al ver que la policía había detenido a su informante, Nash sacó instantáneamente su pistola y disparó varias veces para desviar la atención. Gracias a esto, salvó al informante y logró escapar a la embajada, encontrándose a salvo. Después de eso, Nash regresó temporalmente a los Estados Unidos, pero ahora la Oficina de Seguridad Nacional había descubierto que estaba en la Alianza de Viena. «Debemos averiguar quién es su informante», continuó Adam. «Te enviamos a ti. Debes acercarte a Nash». Doreen no quería ser espía, le desagradaba. Quería volver a su vida, al arte. «Si cumplo con esta misión», preguntó Doreen, «¿me darás la libertad?» Adam la miró. Sus ojos estaban vacíos. «Quizás», respondió él. «Pero primero debes demostrar tu lealtad. De lo contrario, ya sabes». Ese quizás sonó como una sentencia. Doreen no tenía elección. Tenía que ir a la Alianza de Viena. Le asignaron una habitación en el edificio de la Oficina de Seguridad Local. Su compañera de cuarto resultó ser Marta, una espía experimentada con muchos años de trayectoria. Marta era una mujer de ojos cansados, pero con una mente aguda. En su mirada se leía una profunda tristeza, pero también una voluntad de acero. «Ten cuidado», susurró Marta a Doreen la primera noche. «Nuestro jefe de estación, Max, es un viejo libertino. Mantente alerta. No dejará pasar la oportunidad». Y Marta tenía razón. Max, tan pronto como vio a Doreen, sus ojos se iluminaron. Constantemente buscaba oportunidades para acercarse, soltando bromas lascivas. Pero Doreen, después de todo lo que había vivido, no prestaba atención a ese tipo de personas. Se concentró en su misión. De los documentos que le dieron, Doreen se enteró de que Nash nadaba todos los días en la misma piscina. Siguiéndolo, pasó todo el día observando sin ser vista. Por la noche, se tiñó el cabello de un rubio brillante. Al día siguiente, fue a la misma piscina y pidió un formulario de registro. Cuando comenzó a llenar sus datos personales, su mano tembló. El nombre falso que le habían dado le parecía ajeno. De repente, cediendo a un impulso, Doreen rasgó el formulario con el nombre falso. Tomó uno nuevo y escribió con una letra firme su verdadero nombre. Doreen. Era equivalente a revelar su verdadera identidad al enemigo. Un paso audaz que debía atraer o repeler. En un bikini sexual, Doreen pasó junto a Nash, intencionadamente atrayendo su atención. Sabía que él la notaría. Cuando ya estaba a punto de salir de la piscina, Nash la llamó. «¡Espera!». Su voz era profunda, con un ligero rasgueo. «Tú me parece que te vi ayer, y tu cabello era oscuro». Doreen sintió un escalofrío recorrer su espalda. Él sabía. Comprendió que ella había atraído su atención deliberadamente. Esto significaba que él era observador e inteligente. Entendió su juego. La adrenalina burbujeaba en sus venas. Doreen se subió al autobús. Su corazón latía un poco más rápido de lo habitual. Pero cuando el autobús se alejó, una ligera sonrisa apareció en su rostro. Él lo notó. El juego había comenzado. Al día siguiente, Doreen, como de costumbre, fue a la piscina.
Pero Nash no estaba por ningún lado. Cuando devolvió la llave del casillero, el personal no pudo encontrar su formulario de registro. Resultó que Nash lo había robado. Ya había verificado su verdadero nombre y toda la información que pudo encontrar. Informó a su superior en la CIA que Doreen era una bailarina y que, lo que era más importante, era sobrina del subdirector de la Oficina de Seguridad Nacional. Además, Nash estaba convencido de que esta mujer, que usaba su verdadero nombre, debía estar ocultando algo más. Todas estas razones lo llevaron a decidir. Debía averiguar si podía atraer a esta mujer a su lado. Al día siguiente, en una recepción internacional de vinos, Nash volvió a encontrarse con Doreen. Se acercaron el uno al otro, ya sabiendo quién era quién. La conversación comenzó sin ningún tipo de preámbulo. «Sé quién eres», dijo Nash. Sus ojos la estudiaban. «Y sé que estás aquí por mi alma». «Y sé quién eres», respondió Doreen, manteniendo la calma. «Y estoy aquí porque me lo ordenaron». Nash dejó claro que quería hacerse amigo de ella. Le propuso cenar juntos al día siguiente. Doreen aceptó. Esa noche, Doreen regresó a su habitación y descubrió que Marta no estaba. La puerta del baño estaba entreabierta. Aprovechando el momento, Doreen comenzó a registrar la habitación de Marta. En una rendija detrás de la pared, bajo el zócalo. Finalmente encontró un delgado paquete de papel. Dentro había fotos íntimas de Marta y una mujer americana. Junto a ellas había un diario. Doreen hojeó rápidamente el diario. En él se mencionaba que esta mujer era la jefa de gabinete del Senado de E.U. y se llamaba Stephanie. Y lo que era aún más importante, Marta estaba a punto de cerrar un gran trato de intercambio de información por $250,000 en Londres. El diario contenía anotaciones sobre los sentimientos de Marta hacia Stephanie, sobre sus esperanzas de una nueva vida, sobre su cansancio de la rutina de espionaje. Doreen sintió un pinchazo de compasión por esta mujer que, al igual que ella, se encontraba atrapada. En ese momento, Doreen escuchó cómo se abría la puerta de la habitación. Era Marta de regreso. Doreen, sin perder la compostura, rápidamente escondió el diario y las fotos, logrando hojear algunas páginas más. Cuando Marta entró, Doreen salió de su habitación como si nada hubiera pasado. Marta le extendió un papel doblado. Resultó ser un informe de Max. Doreen había rechazado las propuestas indecorosas de su jefe de estación, Max, y este hombre mezquino inmediatamente escribió un informe a la Oficina de Seguridad Nacional diciendo que Doreen no había logrado ningún progreso con Nash. Dándose cuenta de que su situación se volvía precaria, Doreen decidió actuar de manera poco convencional. La noche siguiente no fue a cenar con Nash, como había prometido. En su lugar, lo siguió en secreto hasta su casa, descubriendo su dirección. Conociendo su residencia, Doreen decidió ir a la carga. Para acercarse, dejó caer algunas lágrimas falsas y presionó el timbre de su casa. Cuando Nash abrió la puerta, Doreen comenzó a representar una escena lamentable, acercándose lentamente a él, tratando de seducirlo con su belleza y su aparente vulnerabilidad. Pero Nash no se dejó engañar. Incluso le dijo a Doreen que pensara bien en lo que realmente quería. Por primera vez, Doreen sintió el sabor de la derrota al no poder descifrar la psicología ajena. Solo pudo pedirle a Nash que se encontraran de nuevo al día siguiente. Pero al día siguiente, Doreen esperó largo rato en la piscina, pero Nash no apareció. No tenía otra opción. Debía ir de nuevo a la casa de Nash. Usando sus excelentes habilidades para forzar cerraduras, abrió su puerta sin dificultad. Registró la casa, pero no encontró nada útil. Cuando ya estaba a punto de irse,
Su mirada cayó accidentalmente sobre 2 copas de vino que estaban sobre la mesa desde la noche anterior. Tomó aquella que tenía las huellas dactilares de Nash. Era al menos una pista. Al regresar, se sorprendió al ver que Adam ya había llegado. Esto fue resultado de la denuncia de Max. Debido a que Doreen no había logrado avances con Nash y no había obtenido ninguna información útil, en un ataque de pánico le contó a Adam sobre el próximo trato de Marta con los estadounidenses por $250,000. Al mismo tiempo, mintió diciendo que era algo que ella y Marta estaban haciendo juntas y que necesitaba que Adam le diera primero esos $250,000. Adam comprendió que esta información podría ser importante y, temporalmente, dejó a Doreen en paz. Cuando ya se estaba preparando para irse, Adam recordó que había olvidado su chaqueta. Doreen se ofreció a traerla, y de manera completamente consciente, pasó la mano por el bolsillo interior, palpando el pasaporte de Adam. Rápidamente memorizó el número. Era su seguro, su carta ganadora. Después de despedir a Adam, se dio la vuelta y vio a Marta sosteniendo una pistola. Resultó que su conversación había sido escuchada. ¿Por qué quieres llevarte el objetivo en el que he estado trabajando durante más de un año? La voz de Marta estaba llena de furia. Doreen sabía que Marta no podría obtener una suma tan grande, $250,000, pero podía hacer que el director de la Oficina de Seguridad Nacional pagara esa cantidad para ayudar a Marta a cerrar el trato. Marta, con curiosidad, preguntó por qué Doreen arriesgaba su vida para llevar a cabo esta misión. Y Doreen, entendiendo que necesitaba la confianza de Marta, le contó que había visto al asesino de Arthur trabajando para Adam. Eso no podía ser dicho a nadie. Si se llegaba a saber, Doreen sería eliminada sin duda. Pero su acción ponía indirectamente en peligro también la vida de Marta. Después de esa tormenta, Doreen se dirigió a la estación para comprar un billete a Viena. Luego se acercó a las puertas de un banco local. A través de la puerta de cristal, Doreen eligió a un joven empleado, que parecía bastante inexperto, como su víctima. Cuando el banco cerró, Doreen fingió tener mucha prisa por abrir una nueva cuenta. El que cerró la puerta fue precisamente ese joven empleado al que había apuntado. Cuando la hermosa y lastimera chica lo invitó a tomar un café y a llenar el formulario de registro, el empleado socialmente inexperto, por supuesto, aceptó. Doreen intencionalmente añadió a su voz notas de fragilidad y en sus ojos un atisbo de lágrimas para que su compasión superara su precaución. Mientras tanto, Marta se fue en busca del jefe de la estación de inteligencia, Max. Aún resentida con Doreen, reveló a Max las debilidades de Doreen, esperando hacerle daño. Esa misma noche, Doreen regresó a su apartamento en la Alianza de Viena. Marta no estaba en la habitación. La puerta del baño estaba entreabierta. Doreen sintió un frío que emanaba del baño y un extraño olor metálico. Se acercó más. Lo que vio le quitó el aliento. Marta yacía en la bañera. Su cuerpo estaba retorcido de manera antinatural, y el agua estaba teñida de un color oscuro. Manchas rojas se extendían por el azulejo blanco, y Doreen sintió como un escalofrío helado recorría su columna vertebral. No era solo un cadáver, era un símbolo del precio que estaban pagando. El horror paralizó a Doreen, pero no tuvo tiempo ni siquiera de gritar. Desde la esquina apareció Arthur, el mismo asesino. Sus ojos estaban vacíos, como los de un depredador. «Tu amiga fue imprudente», pronunció Arthur. Su voz era sorda, carente de emociones. Ella sabía demasiado. «Te perdoné la vida porque eres sobrina de Adam, pero ten en cuenta, si alguien más descubre que maté a Dimitri,
La siguiente en la bañera serás tú. Desapareció tan silenciosamente como había aparecido, dejando a Doreen a solas con la muerta Marta, y una promesa escalofriante. El sonido de sus pasos alejándose fue lo único que Doreen escuchó mientras permanecía paralizada por el miedo y la ira. Después de que la policía local llevó a cabo una investigación sin encontrar información útil, Doreen fue liberada. La persona que estaba en la puerta de la comisaría para recogerla era Nash. Resultó que había recibido un informe de sus compañeros. La noticia importante que recibió esta vez era que Doreen era una agente gorrión, entrenada en secreto por la Oficina de Seguridad Nacional. Él se encontró directamente con Doreen, comparando las diferencias en las estructuras de inteligencia entre la Oficina de Seguridad Nacional y la CIA, condenando los aspectos despiadados y desalmados de la oficina rusa hacia su propia gente. Nash esperaba que pudiera convencer a Doreen de unirse a su lado y trabajar para la CIA. «Te protegeré, como protegí a mi informante», le aseguró. Su mirada era sincera. «No tenemos las mismas reglas que ellos. Valoramos a nuestra gente». Doreen dudó un poco. Las palabras de Nash la tocaron. Se sentía acorralada, sola. La idea de protección, de que alguien estuviera de su lado, era seductora. Finalmente, aceptó trabajar para la CIA. Nash la llevó a un refugio seguro de la CIA en la Alianza de Viena. Allí la esperaban 2 directores de la CIA. Por razones de seguridad, conectaron a Doreen a un detector de mentiras y le hicieron muchas preguntas para determinar si realmente quería unirse al gobierno estadounidense. Pero este tipo de prueba era ineficaz para una espía bien entrenada. Doreen estaba lista. Controlaba cada latido de su corazón, cada movimiento de sus ojos, cada célula de su cuerpo obedecía su voluntad. Después de la prueba, Doreen presentó sus condiciones. Necesitaba que la CIA transfiriera $30,000 a su cuenta en Viena cada mes. Los directores de la CIA sintieron que Doreen era un poco codiciosa y que exigía dinero sin aportar ninguna información valiosa. «Tengo algo», dijo Doreen. Su voz era tranquila y segura. «El jefe de gabinete del Senado de EZU quiere vender misiles. A través de Marta. Sé todos los detalles». Esta noticia dejó a todos en la habitación en shock. No se atrevían a subestimar a esta espía rusa. El día del trato, Doreen llegó al hotel designado en Londres. En la habitación había $250,000, preparados por la Oficina de Seguridad Nacional. Y en un compartimento secreto en la mesa había un disco falso, preparado por la CIA. Doreen bajó al bar del hotel para esperar la llegada del jefe de gabinete. De repente, apareció el jefe de la estación de inteligencia, Max. Resultó que estaba preocupado por el trato y había venido intencionadamente para ayudar. Pero Doreen sabía que en realidad era un informante enviado por Adam. Doreen vio a Max y lo siguió enojada a la habitación. En un instante llegó el jefe de gabinete, Stephanie. Doreen fue la primera en acercarse a ella y se presentó como la negociadora. «No eres Marta». La voz de Stephanie era fría y se puso en alerta, preparándose para abandonar el hotel. «Sé que necesitas este dinero, Stephanie». Doreen dio un paso más cerca. Su voz era baja, casi hipnótica. Estudió a Stephanie, sus modales, su codicia, su vulnerabilidad. Doreen sabía que Stephanie estaba ahogada en deudas. Su estilo de vida requería constantes inyecciones de dinero, y su carrera política pendía de un hilo. «Y sé que no puedes irte sin él». Convenció a Stephanie para que la acompañara a la habitación del trato. Al ver la bolsa llena de dinero, Stephanie dejó de estar en guardia. Le entregó a Doreen el disco que contenía la información.
Cuando Doreen se agachó para abrir el compartimento secreto debajo de la mesa, comenzó a cambiar los discos. Cada segundo parecía una eternidad. El corazón de Doreen latía en sus oídos. Sus palmas estaban sudorosas. Sentía la mirada de Max quemando su espalda. Sus manos temblaban, pero se las arregló para contenerlas, concentrándose en cada movimiento. Max se movió inquieto. Pero la operación tomó un poco más de tiempo, lo que despertó las sospechas de Max. La agente de la CIA, que aún estaba observando desde la habitación contigua, no pudo quedarse más tiempo de brazos cruzados. Se lanzó hacia la puerta de Doreen y tocó el timbre, haciendo que Max abriera la puerta, fingiendo ser el gerente del hotel preguntando por la satisfacción del cliente. Gracias a esto, Doreen tuvo más tiempo para actuar. Finalmente, logró realizar el cambio con éxito. Doreen completó el trato con Stephanie, y antes de irse le dijo que se fuera en 1 hora. Pero tan pronto como Doreen salió, Stephanie inmediatamente agarró la bolsa con el dinero y abandonó el hotel. Esperando en el semáforo, encendió un cigarrillo y notó accidentalmente que agentes de la CIA la seguían por ambos lados. Stephanie entró en pánico y arrojó la bolsa con el dinero en un cubo de basura. Luego, en su desesperación, corrió a través de la calle y, de repente, fue atropellada por un camión y murió. Esta situación inesperada también fue observada por un agente de la Oficina de Seguridad Nacional en la entrada del hotel. Se apresuró a llamar para informar. Max recibió la llamada y de inmediato ordenó al conductor que se dirigiera directamente al aeropuerto. Le dijo a Doreen que el director de la Oficina de Seguridad Nacional quería felicitarlos, así que decidió volar de regreso a Moscú de inmediato. Luego le pidió el billete y el pasaporte de Doreen. Ella se dio cuenta de la señal de peligro, pero en ese momento solo podía fingir estar tranquila. Mientras tanto, Nash recibió un disco del hotel y se disponía a irse cuando su superior lo llamó. Al escuchar que Stephanie había sido atropellada hasta morir, Nash comprendió que esta situación afectaría inevitablemente la vida de Doreen. Se apresuró a ir al aeropuerto, con la esperanza de salvarla. Alcanzó a Doreen, que estaba en la fila para entrar a la zona de espera. Doreen se dio la vuelta y vio a Nash, pero sacudió la cabeza, indicándole que no actuara imprudentemente. Nash se sintió completamente impotente, porque sabía que el viaje de Doreen probablemente sería peligroso. Un dolor cruzó su mirada cuando se dio cuenta de que no podía salvarla. A través de esta decepción, surgió un hilo delgado, casi invisible, de ternura. Captó su mirada, y en un instante de ese intercambio de miradas, hubo algo más que solo una decepción colegial. Al regresar a la sede de la Oficina de Seguridad Nacional, el investigador preguntó a Doreen si había transmitido información a los estadounidenses. Doreen, por supuesto, nunca lo admitiría, incluso si la golpearan hasta la muerte. Al ver su obstinación, Adam llamó para ordenar directamente que se aplicaran torturas a su sobrina. Desnudaron a Doreen y la encerraron en una celda. Agua fría caía continuamente sobre ella, penetrando hasta los huesos, llevándose los últimos restos de calor. Temblaba, sus dientes castañeteaban, pero no emitió ni un sonido. Sus labios se pusieron morados, su piel se cubrió de escalofríos, pero Doreen no se rompió. Luego la llevaron de nuevo a la sala de interrogatorios. La pregunta seguía siendo la misma, pero Doreen seguía sin confesar. Esta vez tuvo que soportar golpizas extremadamente dolorosas. Cada golpe resonaba en su cuerpo. Pero el dolor era solo un fondo para su determinación interna. Recordaba las lecciones en la tundra siberiana, cada humillación, cada tortura física, y eso le daba fuerzas. Luego le mostraron un video, y Max, que había regresado con ella, fue ejecutado. El investigador sacó una pistola detrás de su espalda y hizo la pregunta una vez más. Pero Doreen seguía sin confesar. Se apretó el gatillo, pero la pistola no tenía balas.
El sonido del percutor golpeando resonó en su alma, pero ella solo apretó los labios con más fuerza. En ese momento, Adam apareció frente a Doreen y le ordenó que dijera la verdad. Pero Doreen dijo que todo lo que había hecho era para cumplir con la misión. Lo hizo solo para ganarse la confianza de los estadounidenses y finalmente obtener información sobre el informante. Adam no pudo refutar esto, ya que para El Gorrión era normal hacer todo lo posible para cumplir con la misión. Al ver a su miserable y desafortunada sobrina, Adam se fue ablandando poco a poco. Su rostro expresaba una lucha interna entre el deber y los sentimientos familiares. Doreen fue liberada temporalmente. Cuando Adam informó sobre la situación al director, tanto el director como el director de la escuela sintieron que Doreen estaba engañando a Adam. Esto presionó a Adam, y dijo que si encontraba pruebas de la traición de Doreen, definitivamente la destruiría él mismo. En ese momento, Doreen regresó a la Alianza de Viena y a Nash. Sabía que Nash no revelaría el nombre del informante, así que al final ella seguramente moriría. Doreen quería obtener protección y pidió más dinero. Quería que $250,000 fueran transferidos a su cuenta en Viena. Nash aceptó todas sus peticiones. Al final, Nash fue derrotado por esta chica rusa. Cuando Doreen despertó en la cama, Nash no estaba por ninguna parte. El corazón de Doreen se apretó de ansiedad. Abrió la puerta de la cocina y se quedó paralizada. Arthur, el asesino, estaba de pie sobre Nash. Sus manos rodeaban el cuello de Nash con un delgado cable. Nash se ahogaba. Su rostro se había vuelto azul. Doreen comprendió la situación al instante. Se lanzó hacia Arthur, no para detenerlo, sino para ayudar. Agarró las manos de Nash y las ató firmemente, simulando una total cooperación. Arthur aflojó el cable por un momento, permitiendo que Nash tomara aire. Luego sacó de su bolso un conjunto de herramientas. Eran herramientas especializadas para injertos de piel, utilizadas en víctimas de quemaduras. Sus ojos, carentes de expresión, se deslizaron sobre Doreen. «Él hablará», susurró Arthur. «Lentamente, hasta que dé un nombre». Doreen observaba al Arthur mientras comenzaba a torturar a Nash. Sentía cómo su cerebro analizaba cada detalle, buscando un punto débil, mientras sus instintos entrenados luchaban contra su humanidad. Ayudaba a Arthur a mantener a Nash, mientras éste se retorcía de dolor. Dentro de ella, un huracán rugía, pero en su rostro no tembló un solo músculo. Nash, a pesar de la tortura, se negaba a hablar. Solo apretaba los dientes y miraba a Doreen con una súplica muda, y en sus ojos se leía una mezcla de dolor y una chispa de esperanza, apenas perceptible incluso para él mismo. «No dirá nada», finalmente pronunció Doreen. Su voz era firme. «Dame la herramienta. Sé cómo hacerlo hablar». Arthur, sin esperar tal iniciativa, le pasó una de las herramientas. En ese momento, cuando su atención estaba completamente centrada en Nash, Doreen, como un rayo, se dio la vuelta y golpeó a Arthur con todas sus fuerzas en la cabeza con la herramienta. No fue solo un golpe, fue la explosión de toda su rabia, desesperación y dolor. Fue la decisión de salvar a Nash, un acto de humanidad que surgió a través de toda su reprogramación en Gorrión. Arthur, aturdido, cayó, pero se levantó de inmediato, sacando un cuchillo afilado. Se lanzó hacia ellos. Doreen y Nash no esperaron a la muerte. Contraatacaron. Doreen, usando su gracia de ballet convertida en un arma mortal, esquivó el golpe y asestó a Arthur un golpe en los tendones de la pierna. Él cayó al suelo, incapaz de levantarse.
Doreen se lanzó hacia él y, sin dudarlo, terminó con él. El sonido de su último suspiro fue el único sonido en la habitación. Cuando Doreen despertó, estaba de nuevo en una cama de hospital. Su cuerpo dolía, pero estaba viva. La mayor preocupación ahora era qué hacer a continuación. La muerte de Arthur probaba su traición. La Oficina de Seguridad Nacional nunca se lo perdonaría. En ese momento, la puerta se abrió y entró el director de la escuela, el mismo hombre canoso que la había liberado antes de tiempo. Doreen pensó que había venido a matarla, pero solo se sentó junto a la cama. ¿Crees que estoy aquí para matarte, Gorion? Su voz era suave. No, estoy aquí para salvarte. Y a mí mismo. Hizo una pausa. Soy un informante. Mi esposa tenía cáncer. La oficina no permitió que un médico estadounidense la operara. Ella murió. Muy pronto. Esa fue mi razón. La razón por la que los traicioné. Sus ojos estaban llenos de un profundo e inefable dolor y cansancio. Pero estoy cansado. Cansado de este juego. Vi potencial en ti. Puedes ocupar mi lugar. Debes desenmascararme. Entonces podrás seguir viviendo. Y podrás reemplazarme, continuando trabajando para la CIA. Este fue un momento decisivo. Doreen sintió cómo en su mente se formaba un gran plan. Era una decisión desgarradora. Traicionar a la familia por sobrevivir. Las lágrimas ardían en sus ojos, pero no permitió que se derramaran. No había camino de regreso. Primero se entregó a la policía de la Alianza de Viena, confesando el asesinato de Arthur. Exigió una reunión con representantes de la Oficina de Seguridad Nacional. Cuando se encontró con la gente de la oficina, Doreen pidió comunicarse directamente con el director de la oficina. Quería informar el nombre del traidor interno y cambiar esta información por su vida. Por teléfono, Doreen le dio al director el nombre del topo. Al mismo tiempo, el director de la escuela regresó a casa y no cerró la puerta. Simplemente se sentó en el sofá, esperando tranquilamente a que vinieran por él. Doreen fue llevada al aeropuerto. Los agentes de la CIA ya la esperaban allí. Nuestro miraba en silencio hacia ella. En sus ojos se leía la decepción. Ya no la veía simplemente como una bailarina, sino como una agente endurecida que había tomado su decisión. Esa mujer finalmente había completado su misión. ¿Pero a qué precio? ¿Había en su mirada un atisbo de arrepentimiento? A través de la decepción asomaba un hilo delgado, casi invisible, de ternura. Él atrapó su mirada, y en ese intercambio de miradas había algo más que una simple decepción colegial. En ese momento, un helicóptero ruso sobrevolaba el aeropuerto. Habían traído a un espía. Cuando nuestro pidió a la parte rusa que le quitara la capucha para identificar a la persona, inesperadamente, el hombre que trajeron no era el director de la escuela, sino Adam. En ese momento, nuestro comprendió que Doreen los había engañado, pero no podía revelar la verdad. Confirmaron que esa era la persona que querían intercambiar. Resultó que el nombre que Doreen había dado al director no era el del director de la escuela, sino el de su tío Adam. Después de que el director envió a la gente para investigar, encontraron una copa de vino usada en la casa de Adam. Además, también descubrieron que Adam tenía una cuenta secreta en Viena. Los estadounidenses le habían transferido $250,000. Y la información cifrada en el disco que Adam había recibido de Doreen también provenía de Viena. La serie de pruebas no dejó a Adam ninguna oportunidad. En ese momento, Adam susurró sus últimas palabras al oído de Doreen. «No te has cerrado todas las puertas de escape. Bien hecho, gorrión». Luego continuó caminando hacia los estadounidenses.
Pero la Oficina de Seguridad Nacional no podía permitir que el traidor se fuera ileso. Desde hacía tiempo habían tendido una emboscada para dispararle a Adam en la cabeza. Un disparo sordo, y Adam cayó. Dorin también fue devuelta a Nueva Babilonia, y se convirtió en una nueva generación de héroes patrióticos. El director de la escuela estaba sentado abajo y aplaudía con satisfacción. Así Dorin reemplazó a su tío adoptivo, convirtiéndose en la directora de la Oficina de Seguridad Nacional. Al mismo tiempo, se convirtió en una espía de doble capa, lo que significaba que equilibraría entre dos bandos en conflicto, utilizando la información de ambos para sobrevivir y mantener el poder. Ella llevaría a cabo tareas tanto para la oficina como para la CIA, sin pertenecer completamente a ninguno de los lados, siempre al borde de ser descubierta. En su oficina, detrás del escritorio del director, ya estaban los primeros informes de ambos lados, y Dorin sabía que el día de mañana le exigiría un juego doble, aún más peligroso y despiadado. Su vida ahora era un baile interminable en la punta de un cuchillo, donde cada paso podía ser el último, pero estaba lista. Había ganado, pero ¿qué había perdido? En la cima, solo sentía el frío de la soledad. Era Dorin, la bailarina que se había convertido en gorrión, y su gracia ahora era un arma mortal en un mundo donde la confianza era un lujo y la traición la única constante. Para sobrevivir, debía continuar con este juego.